La Hora de la Verdad está en las plataformas de podcast como Apple Podcast y Spotify. Encuentre todo el contenido de nuestras emisiones y esté siempre informado. Somos La Hora de la Verdad. Dirige Fernando Londoño Hoyos. Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Le queremos contar al oído, porque probablemente no lo sepa, querido amigo de La Hora de la Verdad, que el presidente Petro volvió a hacer Consejo de Ministros transmitido por la televisión oficial, que su plata se utilizó ayer para eso. 4 horas de un Consejo de Ministros impotable, como todos los anteriores. No de mal. Ayer, doctor Fernando, empezó el Consejo de Ministros un poco antes de las 9 de la noche, tarde empezó el Consejo de Ministros, porque Gustavo Petro antes condecoró a los hombres de la Policía y del Ejército Nacional, uno del Ejército no oficial, y 28 hombres de la Policía Nacional que habían sido secuestrados en el Cañón del Micay. Recuerde usted, doctor Fernando, este fin de semana, prácticamente durante 2 días, los condecoró por la valentía de no haber hecho nada por defenderse, porque esa fue la razón de la condecoración que les entregó. Posterior a la condecoración, empezó a conversar Gustavo Petro, el yo con yo, hizo un monólogo de 1 hora, donde se dedicó a defender, sí, el narcotráfico, porque es que no queda otra conclusión. Vean ustedes, por ejemplo, el momento en el que insiste en que según los estudios que él conoce, y vaya uno a saber que los haya leído, dice que el whisky es más peligroso y causa más muertes que la cocaína. Este es uno de los apartes de ese largo discurso de Gustavo Petro anoche. Nosotros nos prohíben lo que se produce aquí. El whisky mata más que la cocaína. Científicamente está probado. La droga que más mata en el mundo se llama alcohol, pero lo hacen ellos en el norte, no nosotros en el sur, excepto los chilenos y los argentinos. Entonces, el alcohol se permite, la nicotina se permite, pero las otras sustancias menos peligrosas no, porque están aquí. Ahora sí les resultó al norte la droga de verdad que mata, el fentanilo. Animales, y los animales no compiten. Los caballos no compiten. No producimos alcohol de mar. A Gustavo Petro nadie le contó que producimos aguardiente. ¿En cuántas cantidades? Claro. Que producimos ron en todas las cantidades imaginables. Somos grandes fabricantes de alcohol. Los departamentos viven de las rentas de las empresas públicas que fabrican alcohol. Pero Petro no lo sabe. El alcohol lo producen son los degenerados, los ricos del norte. Nosotros no. Vaya. Pero encontró a Gustavo Petro en medio de su esquizofrenia y de su verborrea ayer en medio de esa presentación de Consejo de Ministros, que sigue siendo ilegal, ¿no, doctor Fernando? A la luz de lo que dice la ley 63 de 1923, artículo 9. No pueden ser los consejos de ministros actos públicos. Y Petro lo institucionalizó y lo convirtió en acto público. No le importa que la ley diga eso. A ver, eso es lo de menos. Por eso no se transmitió por televisión abierta, se hizo simplemente a través de los, que no es poca cosa, ¿no? A través de los canales institucionales y a través de las redes sociales. Eso también cuesta, porque utilizan el espectro, porque utilizan equipos, porque utilizan talento humano para poderlo transmitir durante 4 horas, donde casi y prácticamente habló solo Gustavo Petro. Muy pocas veces le dio la palabra a sus ministros para analizar supuestamente el tema de la conmoción interior, de lo que ocurrió en el Cañón del Micay con la presencia de las FARC y la retoma por parte del ejército, que dice él, en todo caso no van a ir a erradicar cultivos ilícitos, y para hablar del paro de los arroceros. Pero entonces encontró una excusa Gustavo Petro para no erradicar la coca en el departamento del Cauca. Dice Petro que si el pueblo le ordena no erradicar la coca, él le hace caso al pueblo. Escuchémoslo. Por eso la propaganda que hizo el ejército privado de narcotraficantes en el Micay fue
decir que íbamos a fumigar forzosamente contra el campesinado, cultivador de hoja de coca, forzosamente y sin su voluntad. Este gobierno le obedece al pueblo. Y si el pueblo no está en ese camino, nosotros no lo hacemos, porque el Estado es sirviente del pueblo. No somos monarquía, no somos aristocracia, no somos oligarquía, somos pueblo. Entonces, ¿Cómo te parece? De manera que el pueblo dice, no quiero que me fumiguen, y él no fumiga, porque El pueblo. el pueblo es soberano. ¿Y El quién pueblo. es el pueblo? Los bandidos que viven del narcotráfico. Claro, le faltó que saliera a pedir perdón, doctor Fernando, por el envío de las tropas. Dice el gobierno que va a seguir con la ofensiva para retomar el cañón del Micay, porque eso no había ocurrido antes, y con una oferta institucional que me aterra. Hubo una discusión entre Gustavo Petro y Gustavo Bolívar, bueno, que no fue discusión. Gustavo Petro ninguneó a Gustavo Bolívar, no lo permitió hablar, porque Bolívar estaba diciendo una cosa que pocas veces uno le podrá dar la razón a Bolívar, pero esta vez la tenía. Decía Bolívar que el presupuesto que hay para vivienda, para educación, para vías terciarias, es realmente muy limitado. Y es cierto, porque pues, la plata se la han venido robando sistemáticamente, y si no, pues revise lo que pasó con la unidad de gestión del riesgo y revise lo que ha pasado con el Invías y unos escándalos que hay allí. No hay plata suficiente, doctor Fernando, pero Petro lo regaña y le dice que esa forma de pensar, de focalizar los recursos para ciertas regiones y para ciertos estratos sociales, eso es neoliberal y que eso hay que acabarlo. Y también dijo que la culpa de que esto no se desarrolle como él quiere, como él se lo imagina, es porque hay mucho funcionario uribista en su gobierno. Eso no se lo cree nadie. Escuchemos este momento entre Gustavo Bolívar y Gustavo Petro. A algunos le dije que 50 porque ya 150 los habíamos focalizado. O sea, para que tenga en cuenta que son 200 más los 150. Hermano Bolívar, el neoliberalismo, lo he dicho mil veces, transformó el DPS en una entidad focalizadora del recurso. Pero es que es mejor. Permítame, focalizar es neoliberal, ¿cierto? Porque es una limosna que se entrega a los pobres y las clases medias y los otros pobres le cogen odio al que recibe el subsidio porque dicen, ¿nosotros qué? Y tiene razón esa gente, porque focalizar es dividir la sociedad colombiana, por definición. Claro, no tenemos... La tarea de los transformadores es no focalizar, sino el derecho universal, para todas y todas, derecho universal. Por eso el sistema preventivo es construir un derecho universal en la salud, como ordena la Constitución. Lo que hace... Esto es mucho payaso, ¿no? Esto es mucho payaso. Entonces, no hay que focalizar los recursos, sino que hay que darle todo a todos. Una maravilla, una maravilla. Bueno, aquí llegamos pues al paraíso, donde todo existe y no es cosa sino de repartirlo bien. Qué horror. Entonces eso es como si tuviera una maquinita de imprimir billetes al lado, ¿no? No focalice porque a todo mundo hay que darle el derecho. Entonces, ¿de dónde la plata? Es que no hay dinero. Y se lo dice Gustavo Bolívar, doctor Fernando, y con toda razón, hay que focalizar y priorizar. Si quiere, cambia la palabra focalizar y utiliza la palabra priorizar. Hay gente que tiene más necesidades que otros. A esos a los que debe ir el recurso. Pero para Petro dice, no, todo el mundo tiene el derecho. Oiga, con esas declaraciones de Petro, perfectamente este país no va a tener cómo pagar los subsidiados. No hay manera. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no focalizan? No, ¿por qué no le dan recursos de esos universales a los arroceros? Ah, no. Pero dicen que no hay con qué. No hay con qué. Para Dice, los arroceros, uh-huh. para los enfermos, tampoco hay con qué. No hay con qué atenderlos. Ahí sí no hay priorización, doctor Fernando, porque es que la prioridad es hacia el narco, hacia el narcotráfico. Esa es la priorización de la que habla Gustavo Petro. Usted habla de los arroceros, doctor Fernando. Se supone que anoche el Consejo de Ministros debería haber tocado el tema de los arroceros y las soluciones para los arroceros. Pero lejos de una solución, esta fue la declaración que entregó Gustavo Petro. Eso no es esta reunión por el arroz. No es subsidiar a los grandes molineros y a los grandes terratenientes que están haciendo subir los costos de producir el arroz.
Entonces se quiebran los arroceros, empezando por los más pequeños. Y nuestro amigo del MOIR está llevando a través de sus aparatos, representante él de los terratenientes, al movimiento arrocero a apoyar los terratenientes. Es un suicidio, porque lo que hace subir los costos de producir arroz es la renta de la tierra, el alquiler que le entregan al poseedor de esa tierra, que vaya a saber quién es, porque también se mezcla la renta cocainera. Y entonces están matando la producción de arroz ya cuando la habíamos hecho crecer. Colombia debe ser un exportador de arroz, porque el papel de Colombia es alimentar el mundo. ¿Cómo le parece? Lo ha dicho Gustavo Petro, doctor Fernando. Bueno, exportemos arroz y quedó hecho el mandado. Y los arroceros ahora ya resultaron mezclados con los narcotraficantes. Esa cosita les dijo Gustavo Petro. Y los arroceros están robando el país porque están produciendo a pérdida. Y están produciendo a pérdida por el mal gobierno, porque permite el contrabando, porque permite la importación de arroz. Bueno, muy bien, qué horror. Ese es el presidente que tenemos. 4 horas y la promesa que seguirá haciéndolo. De verdad me da escalofríos ver cómo Petro viola la ley, doctor Fernando, y no pasa nada. Esperemos. Aquí la única persona que hizo algo, vamos a ver que eso tenga resultado, fue la senadora Cabal, que interpuso una acción de cumplimiento ante el administrativo para que resuelva si es que acaso aquí no hay una ausencia de un cumplimiento de una ley que es expresa y que no ha sido derogada, como es esa ley 63 de 1923. No puede el presidente de la República convocar un consejo de ministros, transmitirlo en vivo de manera pública durante 4 horas. Anoche fueron 4 horas. Ha venido disminuyendo el término, el tiempo que utiliza Gustavo Petro para dirigirse a los colombianos. Bueno, ¿y qué pasó con el 80% de los recursos para los hospitales? Que no aparece. No aparecen que no se sabe qué pasó, doctor Fernando, con esos recursos. El representante de la Cámara, Andrés Forero, del Partido Centro Democrático, hizo esa denuncia el día de ayer respecto de los recursos que el Ministerio de la Salud ha asignado y girado para la implementación de equipos básicos de salud, los famosos EBS, para que usted y todos los oyentes se vayan familiarizando con estos nuevos términos que va utilizando el gobierno de Gustavo Petro. Uno de los programas bandera del Gustavo Petro que indica, esto es el doctor Pastillita, ¿sí? Los equipos. Entonces envían supuestamente médicos, psicólogo, todo un equipo de enfermeras, un equipo interdisciplinario para poder atender a temas de salud en prevención. Lo cierto es que hubo un giro, doctor Fernando, de más de 1.6 billones de pesos para un total de 876 hospitales en el país. Pero el gobierno no da respuesta sino de 317 mil millones de pesos. Entonces, ¿qué pasó con el resto de la plata? ¿Dónde está? ¿Qué le hicieron? Pues no. Dice el representante de la Cámara, Andrés Forero, que no hay respuesta por parte del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que sí ha dicho de paso, sigue tomando del pelo respecto a las órdenes que ha dado la Corte Constitucional. Y no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada, sino que la canciller de la República le propone a la Organización de Naciones Unidas legalizar la hoja de coca. Ah, sí. Bueno. Esa es la gran intervención que hizo Laura Sarabia ayer, doctor Fernando. Escuchen ustedes, la intervención que alguien le escribió, no creo que ella tenga el alcance para decir estas cosas, sino es porque alguien se los escribe. Pero además, qué flaco favor, hacerle creer al país que el problema es la hoja de coca, doctor Fernando, y entonces la van a convertir en fertilizante, la van a convertir en mate de coca, porque según ellos ahí está el gran negocio. Escuchamos qué fue lo que dijo Laura Sarabia, cuál es la solicitud que le hace Colombia al mundo despenalizar la hoja de coca. Hoy estoy en Viena para poner sobre la mesa una propuesta para cambiar el rumbo. Mencionaré 2 puntos de esta.
1. Colombia insiste en la exclusión de la hoja de coca de la lista de sustancias más dañinas por razones científicas y prácticas. La ciencia demostrará que la hoja de coca en sí no es perjudicial para la salud. Estamos convencidos de que solo podremos arrancar la mata de las manos de los narcotraficantes si usamos todo su potencial en aplicaciones industriales, como fertilizantes y bebidas. Estamos utilizando los procedimientos contenidos en las convenciones para adelantar esta solicitud. Insisto, nuestro pedido está previsto por el marco legal vigente y confiamos en el estudio científico de la Organización Mundial de la Salud nos dará la razón y que esta comisión también escuchará a la ciencia. Excluir la hoja de coca de la lista no implica dejar de erradicar. Tenemos unas metas ambiciosas de erradicación. Además, hemos puesto el foco en la interdicción de grandes cargamentos a los grandes traficantes para golpearlos donde más les duele, en sus finanzas. Desde el 7 de agosto de 2022, en el gobierno de Gustavo Petro, hasta el 31 de enero del... Bueno, doña Laura, se lució. Qué horror, por Dios, qué horror. Y tenemos unos planes muy importantes de erradicación, ¿sí? ¿Están erradicando cultivos? ¿Usted no sabe cuántas hectáreas de coca tiene el país en este momento? ¿Y en qué la va a utilizar? No diga tonterías, no diga tonterías. La marihuana también se puede utilizar para fines médicos, pero entonces permítala. Impúlsala. Qué horror, qué horror. O la heroína, pues, el fentanilo. El fentanilo también es una droga. De manera que permítalo y así se acaba el problema con el fentanilo, ¿no? Claro. ¿Qué descubrimientos los que hace la doctora Sarabia? Pero flaco favor le hace a Colombia, doctor Fernando. Colombia hoy figura como el principal país exportador y productor de cocaína en el mundo. Y ella sale a hablar de un cuento que no es cierto. Es que aquí no estamos persiguiendo la hoja de coca porque sirva para hacer té o porque la puedan convertir en abono o fertilizante. Eso no es verdad. Aquí el problema es la cocaína, el narcotráfico, que no combaten, porque como lo dijo Gustavo Petro, doctor Fernando, si el pueblo no quiere que combatamos el narcotráfico o erradicamos la coca, pues no lo hacemos. Bueno, el pueblo. ¿Y quién es el pueblo? El pueblo son los bandidos narcotraficantes. Esos son los del pueblo. Claro. Qué horror, qué horror. De manera que la democracia no existe. El pueblo va a las urnas y no elige sus funcionarios, no elige sus jueces a través de los procedimientos que están previstos. ¿No? ¿No? Qué horror, por Dios. Qué horror. ¿A dónde hemos caído? Bueno. 17 exministros y viceministros de la salud mandaron una carta diciendo lo que va a pasar con la salud en Colombia con esa reforma a la salud que están aprobando a punta de mermelada. ¿No es así? Pues, doctor Fernando, la carta que envían los exministros y exviceministros le piden a Efraín Cepeda, presidente del Congreso de la República, que frene la reforma a la salud de Gustavo Petro por los daños que le pueden causar al sistema, daños que ya son una realidad, ¿no? Lamentablemente, esto no ha cambiado, doctor Fernando. Recuerde usted que prácticamente a punta de resoluciones y decretos están gobernando y modificaron todo el sistema de salud colombiano. Lo grave de la reforma que están tramitando y que debe llegar en menos de una semana a la Comisión Séptima del Senado de la República es que viene con el vicio de constitucionalidad de ser tramitada como una ley ordinaria cuando debería ser una ley estatutaria. Pero además de eso, doctor Fernando, aquí no se conocen debates de fondo respecto a lo que debería hacerse con el sistema de salud, sino debates ideológicos alrededor de la idea que tiene Gustavo Petro de lo que debe ser la salud en Colombia. Pues Gustavo Petro, que no precisamente es un experto en temas de salud, ¿no? Nada, es un experto. Bueno, salió de los arroceros. Les dijo que eran unos terratenientes riquísimos que estaban abusando y que no había que hacerles caso. Porque el arroz, lo que tenemos que hacer con el arroz es exportarlo. Maravilloso, expórtelo.
Pero, doctor Fernando, los recursos que hay destinados en el gobierno para ayudar a los arroceros no aparecen. Dice Gustavo Petro que hacerlo sería ayudar a los grandes molineros del país y a los grandes productores de arroz. Su odio con las grandes empresas es increíble. Y por cuenta de ese odio, pues no le puede ayudar a los arroceros porque él siente que le estaría ayudando a los que tienen el monopolio, el oligopolio, a los que son los terratenientes, a los que son los causantes del desastre, según él, en el país. Es increíble cómo persigue a los arroceros de Colombia y le da tanta libertad a los narcotraficantes, que en última son los que cultivan la hoja de coca. Lo que pasa es que ellos lo romantizan, ¿no? Dicen que estos son los campesinos, que no han tenido oportunidad. No, pues oportunidad la tienen si usted se las da, ¿no? Pero los tiene condenados a sembrar la coca. Lástima, no hay conclusión con respecto a los arroceros, doctor Fernando. El paro va creciendo. Hemos visto las imágenes, vea usted, doctor Fernando, cómo son kilómetros y kilómetros de bloqueos y aquí no hay un gobierno que responda. Le responde a los cocaleros, pero a los arroceros, nada. A los arroceros nada, ni a los que compran arroz en los mercados. No les responde a No, nadie, a nadie, a nadie. a nadie. 4 horas para un consejo de ministros y hablar de los arroceros y terminó diciéndoles terratenientes, injuriándolos, acusándolos de que son los culpables de lo que está pasando. No es el gobierno que permite el contrabando. No es el gobierno que permite la importación de arroz. No es el gobierno que no tiene programas especiales para la exportación de arroz si es que llega a sobrar. No, no. Son los terratenientes que son además amigos de los narcotraficantes. Mm. Mm. Tenemos, Eso fue lo que les dijo y pues no le importa, igual, doctor Fernando, pues qué más. tenemos esa grabación. Sí, 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 claro, aquí está la declaración de Petro contra los arroceros. Entonces se quiebran los arroceros, empezando por los más pequeños. Y nuestro amigo del MOIR está llevando a través de sus aparatos, representante él de los terratenientes, al movimiento arrocero a apoyar los terratenientes. Es un suicidio, porque lo que hace subir los costos de producir arroz es la renta de la tierra, el alquiler que le entregan al poseedor de esa tierra, que vaya a saber quién es, porque también se mezcla la renta cocainera. Y entonces ¿no ve? están matando. ¿Ve usted? El presidente Petro. Qué horror, por Dios. Y ese fue el Consejo de Ministros de ayer, ¿no? Y ese fue el Consejo de Ministros de anoche, sí, señor, claro. Muy bien, muy bien. De manera que bueno, la tuvimos 4 horas de basura, que es lo que produce Gustavo Petro. Basura. La deuda del Estado con EPM para que terminemos de mar. Era lo que faltaba. No solamente no tenemos plata, no solamente estamos llenos de coca, no solamente están buscando la legalización de la cocaína a nivel internacional, sino que también la noticia que nos acaba de notificar la autoridad nacional es que un juez ordenó embargar las cuentas nacionales del gobierno por deudas que tiene con empresas públicas de Medellín. Esto se debe, doctor Fernando, a las deudas que tiene el Ministerio de Minas y Energía y que ha acumulado con el grupo EPM por concepto del pago de los subsidios de servicios públicos. La decisión fue tomada por un juzgado de Bogotá el pasado 4 de marzo en un fallo en el que indica que la medida cautelar se limita a una suma de 83.309 millones de pesos por cuenta de esa deuda que se acumula con las centrales eléctricas de Norte de Santander, una de las empresas del grupo EPM. Eh, Era lo que faltaba. Ahora el gobierno no solamente no le paga a la CPS, oiga, doctor Fernando, preste la atención a esto, no le paga a la CPS, no le paga y ni le da los recursos a las universidades para los programas de ICETEX, sino que tampoco le paga a los prestadores de energía. ¿Se da cuenta cómo hay crisis explícitas que se van manifestando? Porque Ahora no hay también, plata. No hay plata. claro. No hay plata. Entonces faltan los recursos, pero la plata existe para darle a los narcotraficantes en el MICAI y para prometerles que sus cultivos serán respetados. Si el pueblo quiere, no fumigamos. ¡Qué horror! Si el pueblo quiere, matamos.
Si el pueblo quiere, violamos mujeres. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? El derecho existe. Y el derecho natural existe. Claro que Petro, hágame el favor lo que sabrá del derecho natural y de Aristóteles y de Santo Tomás y de los principios universales que están inscritos en la ley eterna de Dios, directiva de todos los actos y emociones, como decía Santo Tomás. Pero explicarle eso a Gustavo Petro, hágame el favor. No, pero Bueno. no sé cómo hizo para graduarse de economía, cómo logró un pregrado. Lo cierto, doctor Fernando, es que he estado revisando y buscando muy a fondo los estudios de Gustavo Petro y me he encontrado con que eso que él llama una maestría en Lovaina, que además no aprendió a hablar ni francés, ni alemán, ni nada. O sea, no entiendo cómo lo hizo. Pues realmente no fue ninguna maestría, eso fue un curso de unas horas que él presenta como si fuera un gran estudio alrededor de las materias de la administración pública. Por Dios. No, Lovaina. no. ¿En qué facha lo encontró allá en Lovaina una persona muy distinguida en Bélgica? Sí, claro. ¿Sabe usted quién fue? Sí, Ingrid Betancourt, y nos los dijo aquí en La Hora de la Verdad, que nos recordó que lo había encontrado tirado en el suelo en unas condiciones deplorables. Desnudo, tirado en el suelo, borracho o drogado, que es como vive. Qué horror. Bueno, queridos amigos, es todo por hoy, pero ha sido mucho. Nos despedimos de ustedes hasta mañana a las 6 en punto de la mañana, cuando estaremos de regreso, Dios mediante. En La Hora de la Verdad, Fernando Londoño Hoyos y su equipo de trabajo analizan los temas más importantes del acontecer nacional e internacional. No se pierda ni un solo minuto. Somos La Hora de la Verdad. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.